Les tengo noticias buenas y malas. A propósito de los comicios electorales, quiero hacer pública algunas reflexiones cristianas nacidas de la miopía moral que vivimos. Nuestra sociedad en general le tiene mucho miedo a la enfermedad, al cáncer, al SIDA, a un derrame cerebral. Se le tiene miedo a la vejez, a la soledad, a perder sus posesiones, pero no a la peor situación por la que puede pasar el hombre, el pecado. El pecado, además de amenazarnos con la muerte eterna, alejándonos de la gracia santificante y de la protección de nuestro Padre Celestial, aquí en la tierra nos traerá consecuencias desafortunadas, que nosotros mismos, al decidirnos por él, por el pecado, y abandonar la obediencia en el Señor, escogemos. Y no solo nos traerá la enfermedad espiritual, sino que podemos tener consecuencias como la enfermedad física, una vejez en abandono, la soledad, la pobreza, o los desórdenes psicológicos tan de moda en estos tiempos. San Juan Pablo II, en su encíclica Solicitudo Rei Socialis, se refiere sobre el pecado social. Esta encíclica se puede bajar de la página del Vaticano, vale la pena leerla. Dice el Papa: porque con tu pecado, un solo pecado mortal que tengas, y el pecado mortal del otro, y del otro, y del otro, hacemos un ambiente de pecado que termina influenciando al más débil, que es el asesino. En otras palabras, nunca veremos a un delincuente de los más empedernidos, de los más asesinos, que haya nacido en un ambiente de gracia, que esté lleno de Dios. No, ahí, ese no es. Nosotros, pues, somos responsables de la construcción de una sociedad de pecado, que va a terminar influenciando al más débil. Yo me horrorizo cuando me entero en las noticias que un fulano asesina a la mamá o a la esposa, que una mujer mata a sus hijos, que van a soltar a Garavito, que hicieron tal o cual masacre. Pues bien, les tengo malas noticias. Si yo tengo un solo pecado mortal o un montón de veniales, yo soy responsable, a lo menos, de manera indirecta, de todos estos delitos, por haber ayudado a nutrir el pecado social. Somos responsables. Nos manchamos las manos de sangre. Somos cómplices. También nos dice el santo San Juan Pablo: es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, o contra la integridad física de alguno. Entonces, si votamos por un candidato que está a favor del aborto, del consumo de la píldora del día después, que no es más que un microabortivo, nos hacemos cómplices de todos esos asesinatos y por ende estamos colaborando con el pecado social, que influirá finalmente en los espíritus más débiles, que son quienes cometerán los grandes delitos. Las propuestas económicas, las de educación, de vivienda, de infraestructura, de salud que hacen los políticos, son muy importantes porque tienen que ver con el ser humano. Pero se vuelven secundarias cuando no permiten que el humano nazca. Tenemos que obligar a nuestros elegidos a que respeten el derecho a la vida. Si no respetan el derecho del más vulnerable, el resto será una mentira. Ahora, cuando una madre se confabula con un médico
que ha jurado trabajar por mantener la vida, además de asesinos, son perjuros. Estos ayudan a la concentración de muchos pecados que, aunados con la mentira de otros, la avaricia del otro, la fornicación de los no casados, o peor aún, el adulterio de los casados, que con frecuencia agravan su delito cuando se jactan de sus aventuras y las hacen públicas. O los homosexuales, que en vez de mantenerse en castidad y hacerse virtuosos por su tendencia desordenada, llevándola como cruz, se dejan torcer el brazo de la tentación, se salen del closet e invitan al resto de la sociedad a imitarlos, porque también se jactan de su debilidad. O la infestación espiritual que generan todas esas prácticas de la nueva era. O la brujería. ¿Qué tal la adivinación? Todos estos pecados personales acumulados producen el gran pecado social, que es ese ambiente pecaminoso que favorece la inequidad y todos los males sociales, que influyen en los más débiles para que cometan los peores crímenes, de los cuales somos indirectamente responsables. Está en nuestras manos eliminar o por lo menos limitar determinados males sociales. Omitir hacerlo por indiferencia o por comodidad, o por no vernos actuales o tolerantes, o alegando supuestas razones de orden superior, nos hace cómplices de este desbarajuste moral que pretende tomarse nuestra sociedad. Nos enceguece el sofisma del relativismo, de la tolerancia, de la ideología de género, de los derechos de la mujer y el desarrollo de la libre personalidad. Nos estamos alejando tanto de las directrices divinas, y la saturación de pecado en nuestra sociedad está llegando a tales concentraciones que si no damos marcha atrás, seremos purificados y reconducidos al cumplimiento de la ley natural. Recordemos cómo la decadencia moral de la antigua Roma dio al traste con el imperio, o cómo la humanidad fue purificada en el diluvio universal. O pensemos en Sodoma y Gomorra. Lo cierto es que la purificación se hace. Buenas noticias. O con arrepentimiento, oración y propósito de enmienda, o mediante el sufrimiento, a través de guerras, enfermedades, desastres naturales, divisiones familiares y muchas más maneras, todas muy dolorosas. Nuestro deber, pues, es orar decididamente por el elegido, para que si sus promesas no están en comunión con la moral cristiana, las incumplan. Y no solo se salvará el alma del elegido, sino que el pecado social no llegará a umbrales de dolorosa purificación. Pidámosle así al Señor y digámosle como Bartimeo: Maestro, quiero poder